Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Esto es Reformando tu Mente Podcast. Y estamos una vez más aquí para así poder compartirles un nuevo episodio en el cual estaremos hablando sobre curiosidades e importancia de la Biblia. Aquí en mi país, República Dominicana, se celebra el mes de la Biblia este próximo 27 de septiembre. Y también tengo entendido que otros países lo celebran. A continuación les compartiré algunos datos curiosos y luego desarrollaremos otros puntos. Una pregunta muy básica sobre este tema es: ¿qué es la Biblia? Dando una explicación sencilla, es un conjunto de libros, y esta definición parte de que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa los libros, o también se puede traducir como biblioteca. Es decir, que si usted tiene una Biblia en casa, usted tiene una biblioteca. Curiosamente, esta palabra no aparece en ninguna de sus páginas, ni en los textos que la integran. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lápices. Fue escrita sobre extensas tiras de papiro y pergamino. Conociendo un poco más de este maravilloso libro, el mismo se divide en lo que se conoce como el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, 929 capítulos y 23.214 versículos. Posiblemente Job fue el primer libro en escribirse y Malaquías el último. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, 260 capítulos y 7.959 versículos. Probablemente el primer libro en escribirse fue Santiago y el último Apocalipsis. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, con 176 versos. El capítulo más corto es el Salmo 117, con solo 2 versículos. Por cierto, el capítulo central de la Biblia es también el Salmo 117. Por otro lado, el libro más largo de la Biblia es el Salmo 150, y contiene 43.743 palabras. El libro más corto es la tercera epístola de Juan, con solo un capítulo y 299 palabras. Según estudios, algunos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura o el quinto evangelio. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Habiendo dicho todo esto, la Biblia es uno de los libros más vendidos, más leído y el más traducido alrededor del mundo. Bien, el siguiente punto a tratar es lo que se conoce como sola escritura, y sé que muchos de ustedes lo habrán escuchado. ¿Qué significa esto? Esta es una de las 5 solas de la Reforma Protestante, y su significado es solo la Biblia. Procede del latín únicamente o principio, y la palabra escritura significa escritos, refiriéndose a las escrituras. Sola escritura significa que solamente la Biblia tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Es completa, autoritativa y verdadera. Como nuestra autoridad de fe, se hace necesario meditar en ella. Dice el Salmos 119:97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Toda nuestra confianza y dependencia debe estar solo en la Biblia. Nada puede estar por encima de ella. Tristemente, muchos han puesto su confianza en experiencias personales, sueños, profecías y visiones, y no procuran ir a las Escrituras para comprobar la veracidad de estas cosas. La Biblia es la palabra profética más segura. Para muchos, en la actualidad, la Biblia no es más que un libro de cuentos o ficción. Muchos han levantado argumentos en su contra para no afirmar su veracidad, y dicen cosas como, tiene contradicciones. Este es un argumento muy usado por ateos. O también dicen que la Biblia fue escrita por hombres, y aquí explico este punto. La Biblia fue inspirada por Dios, y aquí la palabra inspirada no es en el sentido cuando un cantante se inspira en componer una canción. Eso tiene que ver con un soplo recio y consciente de Dios en el hombre, capacitándole a éste para expresar la verdad. Las escrituras son el resultado del influjo o hálito divino. Esto es que Dios procuró que las escrituras se escribieran tal y como Él quiso, y sin contradicciones. Vea lo que dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se entiende que unos 40 hombres escribieron la Biblia. Cuando procuramos estudiar la palabra, no nos dejaremos llevar de cualquier viento de doctrina. Paso al siguiente punto de nuestro tema, y es el siguiente.
¿Por qué leer y estudiar la Biblia? Dígase que la teología es el estudio o conocimiento de Dios y ella nos protege del error. Ahora, ¿sabía usted que todos nosotros somos teólogos? Es decir, cada ser humano tiene un concepto de Dios. Lo que se debe hacer es filtrar ese concepto por lo que Dios reveló en su palabra para comprobar su veracidad. Hay que entender que la Biblia no es un libro cualquiera. No se lee como una revista o un periódico. Lo que todo lector bíblico debe saber es que está leyendo a Dios, pues Él es el autor de esta magnífica obra. Mediante este maravilloso libro podemos escuchar la voz de Dios y así conocer lo que Él quiere de cada uno de nosotros. A medida que dediquemos tiempo al estudio de la Biblia, iremos viendo cómo nuestra manera de pensar cambiará. Ya no pensaremos como la gente del mundo piensa, más bien nuestra mente estará enfocada en Dios y su palabra, aplicándola a nuestras vidas, lo cual también nos ayudará a tomar sabias decisiones. Si realmente queremos madurar y crecer espiritualmente, procuremos alimentarnos con cada palabra que sale de este peculiar libro. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Así como el Padre corrige al niño, así Dios lo hace con nosotros a través de la Biblia, y es para nuestro bien y para caminar en pos de la santidad. Así lo dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otro punto bastante interesante de nuestro tema es el siguiente: ¿cómo se debe interpretar la Biblia? Les daré algunas pautas de estudio y también explicaré lo que no se debe hacer. La Biblia se interpreta a sí misma, es decir, la Biblia interpreta la Biblia. No procure por nada del mundo amoldar la Biblia a lo que usted cree o piense. Digo esto porque es muy lamentable que las personas crean que la Biblia es de interpretación personal y usan frases como yo creo, yo pienso o me parece. El hacer este tipo de cosas no está nada bien, pues lo que esto producirá son malas interpretaciones, y las malas interpretaciones crean falsas doctrinas o enseñanzas. Segunda de Pedro 1:20, en su versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Para un buen estudio les recomiendo orar. Nada mejor como esto que pedir en oración al autor de este libro. Procura buscar otras versiones bíblicas. Actualmente existen millones de versiones de la Biblia y esto hace más comprensible su lenguaje para nosotros el día de hoy. Y esto a su vez facilita el estudio. Muchos hermanos no ven bien que se utilicen otras versiones bíblicas y prefieren la más antigua que por años ha estado con nosotros, y es la Reina Valera. Puedo entender el celo que existe por esta versión, pero gracias a Dios hay otras versiones que se pegan a un lenguaje más entendible. Dígase por ejemplo que ya hay versiones que traducen el vosotros por nosotros. A manera de práctica, haz lo siguiente: cuando leas un versículo que no entiendas, procura memorizarlo, y si puedes, escribe lo que Dios te permita entender del mismo. Busca buenos comentarios bíblicos. Hay un centenar de buenos comentarios en la internet que bien te podrían ser muy útiles. Procura conocer los diferentes contextos. Dígase el contexto histórico o cultural, el contexto del libro y el contexto del texto. Y aquí quiero dar un pequeño ejemplo. En 2 de Corintios 3:6 se lee la frase la letra mata. La interpretación que se le ha dado a este texto es que el mucho estudio fatiga y no es de provecho. Pero si usted lee desde el primer versículo de ese capítulo, se dará cuenta que Pablo estaba hablando de la ley antigua. Y por último, no interprete la Biblia de acuerdo a su contexto cultural. Es decir, por ejemplo, yo soy dominicano y no puedo interpretar la Biblia de acuerdo con la cultura dominicana. Tengo que interpretarla de acuerdo con la cultura judía. El último punto a tratar de nuestro tema es el siguiente: ¿cuáles beneficios encontramos en la Biblia? En ella crecemos para salvación, nos santifica, nuestra manera de pensar cambia mediante la obra del Espíritu Santo y en ella hay seguridad. Quiero dejarles con este pensamiento dicho por Martín Lutero: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Espero que este tema sobre la importancia de la Biblia nos motive a leerla y a estudiarla. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Búsquennos como Reformando tu Mente Podcast. Hasta una próxima entrega. Dios los bendiga.